Gloria a Dios. Santo es el Señor, amén. ¿Cuántos están contentos todavía en esta preciosa mañana? ¿Cuántos están gozosos, amén, de estar en la casa del Señor? Yo estoy gozoso, amén, porque tenemos una nueva oportunidad, hermanos, de darle la gloria al Señor, amén, darle la honra. Se nos ha dado la oportunidad, hermanos, de aquella mujer, hermanos, que estaba, aquella mujer samaritana, amén, que habla el Evangelio según San Juan capítulo 4, que estaba aquella mujer samaritana a la par, sentada, hermanos, a la par o tal vez sobre, hermanos, aquel, hermanos, pozo. Y empieza a platicar con el maestro, aún sin ella saber quién era, hermanos, con el cual ella hablaba. Pero ella, hermanos, se le dio un misterio, hermanos, de que ni aún a los israelitas mismos, hermanos, bueno, sí se les había dado, pero no lo habían entendido. Pero a ella se le dio, hermanos, con palabras claras, y nuestro Señor Jesucristo le dice: llegará el día donde los adoradores adorarán, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y ya no solo será en este monte Gerizim ni en el monte Moria, sino que ahora será alrededor del mundo. Y por eso es que nosotros estamos aquí, amén, por esas grandes, hermanos, promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies por un segundito, un instante, y vamos a orar para que sea el Señor el que tome control, amén, de esta predicación en esta mañana, amén. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa, hermosa mañana vengo delante de ti, mi Rey, rogándote, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, tomando control, mi Rey, de este momento que vamos a estar, Padre Santo, estudiando tu palabra, tus escrituras. Es un momento solemne, un momento que, Padre Santo, requiere respeto, mi Rey, no para mí, sino que para tu palabra, mi Señor, porque yo soy absolutamente nada, mi Rey. Pero, Padre Santo, tu palabra merece respeto, mi Rey. Por eso es que te suplico en esta preciosa mañana que seas tú, Padre Santo, trayendo cautivo, Padre Santo, nuestras mentes y nuestros corazones. Sé tú, Padre Santo, sé tú, Espíritu Santo, sintonizando nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra, y reprende, Padre Santo, toda, Padre Santo, distracción que traiga el enemigo. Reprende todo pensamiento negativo, papá, para que así nos podamos sintonizar, Padre Santo, tu palabra al 100%, sin ninguna distracción, porque solo tú lo puedes hacer. Esta mente es un campo de batalla, pero en esta mañana te pedimos, Padre Santo, que este campo de batalla, Padre Santo, sea, mi Señor, completamente, mi Señor, tomado el control por ti, para que así, Padre Santo, nosotros podamos poner atención a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor. Puede tomar su asiento, hermanos. Y mientras usted va tomando su asiento, hermanos, le pido por favor de que abra sus escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero hermanos, usted puede seguirme en Reina Valera si así lo desea. Amén. Una vez más, Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Se va usted a dar cuenta, hermanos, de que vamos a leer mucho de lo que leímos la semana pasada, pero esta es una continuación, una segunda parte de lo que leímos la semana pasada, para que así, hermanos, nosotros podamos ver el concepto, hermanos, de la gran promesa, hermanos, de que Dios hizo no solo a su pueblo Israel, sino que a todo el mundo, a toda la humanidad, por medio, hermanos, de el nuevo pacto, que es, hermanos, bajo el evangelio de salvación. Amén. Cuando lo tengan, por favor, me anuncian con un amén. Una vez más, el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31. Voy a leer del 31 al 34, hermanos. ¿Lo tenemos? También creo que mi hijo lo va a poner ahí arriba. Is there a way there that it can fill up the screen correctly? Bueno, dice la palabra del Señor así. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto.
Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo, dice, de su corazón, de ellos, perdón, y las escribiré en su corazón. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. Yo creo que ya los que ya tenemos un poquito de tiempo, hermanos, en el camino del Señor, y es más, también lo hemos estudiado aquí, pero sabemos, hermanos, de que hay un Israel, hermanos, un Israel, hermanos, material, físico, por decirlo así. Hay un Israel, un pueblo étnico, hermanos, judío, que viene, hermanos, de la descendencia de Abraham. Sabemos eso, obviamente, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos de que también hay un Israel espiritual. Y el Israel espiritual es usted, soy yo, somos todos los que creemos en Cristo Jesús. Nosotros somos el Israel espiritual. Por si usted, hermano, no lo había oído, no lo había escuchado anteriormente, nosotros somos, hermanos, el Israel espiritual de Dios. Las promesas, hermanos, del pueblo de Israel anterior, todas esas promesas han venido a ser promesas dadas a nosotros, el pueblo redimido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para la gloria de su nombre. Eso somos nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Y hermanos, aquí el profeta Jeremías, hermanos, unos 500 años antes de Jesucristo, es más, casi 600 años más de Jesucristo, si no estoy en lo incorrecto, hermanos, vino el profeta Jeremías, hermanos, y anunció, hermanos, algo que pasaría, hermanos, cientos y cientos de años en el futuro. Y dijo el profeta Jeremías, ¿saben qué? Ahorita ustedes están en una calamidad terrible, porque, hermanos, venía, hermanos, el imperio babilónico, hermanos, a destruir, hermanos, a Judá, al reino sur de Judá. Y ya no iba a quedar absolutamente nada en Jerusalén. El templo iba a ser destruido, hermanos, y todo iba a ser, hermanos, completamente arrasado por el imperio babilónico. Y viene Jeremías, hermanos, mire, esto es algo tremendo, esto es algo, hermanos, interesante. Viene Jeremías y le dice a la gente, ¿saben qué? Ustedes ahorita están en medio de la calamidad. Ustedes ahorita, miren, están a punto de ser completamente aniquilados, destruidos. Pero quiero decirles algo, viene el día, dice, ustedes van a ser aniquilados por su pecado, porque ustedes no hicieron caso, no fueron obedientes a la ley de Dios, a sus mandatos. Pero dice Jeremías, pero vendrá el día que yo restauraré a Israel, y no solo restauraré a Israel, pero mira esto hermoso, yo escribiré mi ley, mis estatutos, mi palabra, mi letra en sus mentes y en lo más profundo de su corazón. Y hermanos, la gente, me imagino, hermanos, de que la gente cuando oyó, hermanos, al profeta de Jeremías decir eso, diría, yo creo que este profeta nada más está hablando, ¿verdad?, de su propia mente, de su propio corazón. Tal vez está hablando neciamente porque estamos a punto de ser destruidos por el imperio babilónico, y este hombre anda diciendo que Dios nos va a restaurar. Yo creo que eso nunca va a pasar, basado a lo que podemos ver ahora. Pero hermanos, esa promesa no solo era para el Israel, hermanos, étnico, para los judíos, los hebreos, sino que más importante, hermanos, esa promesa era para usted y era para mí, porque en los postreros días vendría, hermanos, el evangelio, la buena noticia de salvación, no solo para el hebreo, sino que para toda la humanidad, para que así, hermanos, todos los que creyeran en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo, hermanos, esos mandamientos, esa ley, esas letras iban a ser escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así nosotros no tener que adherirnos a leyes, sino que por medio de su palabra, por medio del evangelio, por medio del Espíritu Santo, nosotros naturalmente nos íbamos a comportar como la ley siempre lo exigió, pero naturalmente, amén.
por medio del Espíritu Santo, por medio de la redención de Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a leerles aquí lo que el Señor ponía en mi corazón, hermanos. Y esto es un repaso, hermanos, de lo que yo les contaba la semana pasada. Dios promete que un día lejano todos conocerían de Dios. No solo conocerían acerca de Dios, sino que la ley sería escrita en la mente y en los corazones de las personas. Hay una pregunta, y esta es la pregunta que hice la semana pasada. ¿Cómo será que Dios hará tal hazaña? En los días de Moisés, Dios usó a su propio dedo para escribir los mandamientos en tablas de piedra. Y después usó a Moisés para escribir, hermanos, literalmente un libro, el libro de la ley. Pero en días postreros, hermanos, ¿será que Dios escribirá sus mandatos? Pero en días postreros, ¿cómo será que Dios escribirá sus mandatos en nuestras mentes y en nuestros corazones? ¿Cómo será, hermanos, que Dios va a llevar a cabo esa promesa? Que Él escribiría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para los que estuvieron aquí, hermanos, la semana pasada, los que tuvieron el privilegio, hermanos, de oír esta enseñanza y poner atención y poder, hermanos, escudriñar esta enseñanza, nos pudimos dar cuenta, hermanos, de que la forma que Dios usa para escribir sus leyes y sus mandatos en nuestra mente y en nuestro corazón fue por medio del anuncio del Evangelio. Y, hermanos, ¿quién usó Dios para anunciar su Evangelio? Usó a los apóstoles, a los discípulos. Fíjese que en tiempos postreros, ya años después de Cristo, no solo eran 12 apóstoles, hermanos. Habían muchos apóstoles. Apóstol, hermanos, una palabra que quiere decir alguien que es enviado, un mensajero, un emisario que lleva, hermanos, una información y también lleva, hermanos, un trabajo muy importante para llevar a cabo. Y, hermanos, no habían solo 12 apóstoles, sino que habían muchos apóstoles. Y uno de ellos que se añadió, hermanos, al número de apóstoles era el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Muchos decían, tú no eras apóstol. Y Pablo defendía, hermanos, su ministerio vehemente y decía, yo sí soy un apóstol de Cristo. Porque a mí se me fue dada la misión de llevar el evangelio, no solo a los judíos, sino que también a los gentiles. Amén. Entonces, hermanos, Dios empieza a usar a sus discípulos. Dios empieza a usar a sus apóstoles, empieza a usar, hermanos, a personas comunes, así como nosotros, hermanos, de quienes ha sido, hermanos, dada a nosotros el evangelio de salvación. Y Él empieza, hermanos, a usar a esas personas a anunciar el evangelio, la buena noticia. Y los que empiezan a recibir la buena noticia, el evangelio, hermanos, Dios automáticamente por medio de su Santo Espíritu empieza a escribir su ley, sus estatutos en sus mentes y en sus corazones. Mire qué lindo es eso. Por eso, hermanos, es que nosotros no nos regimos a una ley, no tenemos que obedecer una ley. Fíjense, hermanos, voy a decir esto siempre para que quede plasmado en nuestras mentes. Yo sé que lo repito mucho, pero acuérdense que son 613 mandamientos, amén. Son 10 en aquellas tablas, pero hay 603 más. Y fíjense, hermanos, de que los 10 son facilitos, como les he dicho anteriormente. Los 10 mandamientos, hermanos, son el fundamento, nada más, hermanos, lo básico. Pero hay 603 más. Y fíjense que por muchas razones hay ciertos mandamientos que no se pueden, hermanos, cumplir porque falta el templo, aquel templo que estaba allá en el monte Moria, hermanos, que ahora hay, hermanos, una mezquita musulmana ahí. Ya no hay templo, entonces hay ciertas cosas que no se pueden completar. Tratan de completarlo los judíos en sus, hermanos, sinagogas, pero no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, o las personas, es difícil, hermanos, poder llevar al pie de la letra las exigencias de la ley. Pero dijo nuestro Dios, va a llegar un tiempo donde, no se preocupen, todas las exigencias de la ley las voy a escribir en su mente y en su corazón. Ahora, el domingo pasado estudiábamos que Dios escribió su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, usando apóstoles, discípulos. La ley fue escrita en los que creyeron en el evangelio de salvación. Este evangelio fue anunciado verbalmente y por medio de escritos y cartas.
Hermanos, ¿se acuerdan, hermanos, de que la Biblia, por qué es que le dicen a la Biblia Biblia? Porque es una colección de libros, amén. Biblia, biblioteca, amén. Es una colección de libros, amén. Pero si nos damos cuenta, hermanos, el Antiguo Testamento tiene, hermanos, ciertos libros, amén. Tiene el Pentateuco, que es el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero los demás, hermanos, son escritos, hermanos, de anuncios que dieron, hermanos, profetas. No son en sí libros, sino que son, hermanos, escritos de los profetas. Y están también los salmos, que no son libros, sino que son, hermanos, poemas, canciones que se le fue, hermanos, dada a Dios como, ¿verdad?, como un tributo. Pero, hermanos, ahora si vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, hermanos, tampoco son en sí libros, sino que son cartas. Acuérdense que lo que mandó, hermanos, Pablo a las iglesias fueron cartas, epístolas, cartas. Lo que mandó Pablo a las iglesias fueron cartas. ¿Se acuerdan de Juan, el que vio aquella gran visión que fue revelada a él y por eso se le llama el libro de revelación o el Apocalipsis? También fue, hermanos, algo que él escribió y mandó como carta a las iglesias. ¿Se acuerda que le mandó cartas a las 7 iglesias de Asia? Fueron cartas, amén. Entonces, hermanos, Dios usó, hermanos, estas cartas, estos escritos, para literalmente escribir, hermanos, su ley en nuestros corazones. Cuando usted está, hermanos, estudiando la palabra del Señor y usted está leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, y usted empieza a leer, hermanos, o está leyendo Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 3, y usted está leyendo todo esto, y usted, hermanos, está absorbiendo todo eso, literalmente Dios está escribiendo sus estatutos en su mente y en su corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Qué es lo que, por decirlo así, sella esa palabra, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón? El Espíritu Santo, hermanos. Y no estamos solos, por eso es que necesitamos tanto al Espíritu Santo, porque dice que Él sería nuestro otro compañero. Él es, hermanos, el que nos ayuda, hermanos, a vivir una vida agradable delante de Dios. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Por eso es, hermano, que es tan importante que estudiemos la palabra. Y si usted tal vez no tiene, hermanos, la oportunidad de leer la palabra del Señor en su hogar, que lo recomiendo que lo haga, claro. Pero por lo menos, hermanos, cuando estemos aquí, pongamos atención a la palabra del Señor, amén. Yo sé que ella no está trabajando hoy, pero está así. Y escuchar la palabra del Señor. Siéntase con confianza, hermanos, de que este pastor, este sirviente, este servidor, hermanos, no está hablando otra cosa más que lo que está en la palabra del Señor. Es más, no me conviene a mí, hermanos, decir otras cosas, porque honestamente me están viendo, hermanos, otros siervos en las redes sociales, ¿verdad? Y si digo algo, hermanos, que tal vez es completamente erróneo, van a decir, ¿qué está hablando aquel hermano, verdad? Entonces no me conviene, hermanos, a mí decir cosas que no están, hermanos, en la palabra. Amén. No es que me estén calificando, obviamente, pero, ¿verdad? Para mí, esto es un trabajo muy importante y merece respeto. Amén. Bueno, puntos claves, hermanos. Si están aquí, hermanos, conmigo, el antiguo pacto era la ley de Moisés. Amén. Ese es el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto es la salvación al creer el evangelio de Cristo, hermanos. Hermanos, fíjese, algo que yo quería preguntarle a nuestra hermana Carmen y a nuestra hermana, hermana Isabel no está aquí, pero nuestra hermana Dianita. Ustedes tienen, ¿verdad?, un himnario. Y si no estoy en lo incorrecto, y corríjame, pero si no estoy en lo incorrecto, al fin, a la última página del himnario hay algo que se llama el credo, ¿no? ¿Es al principio? Ok, al principio hay algo que se llama el credo, ¿no? Es el credo cristiano que habla de que creemos en Cristo, que, ¿verdad?, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él fue nacido de una virgen, y, ¿verdad? Es un credo largo, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, de que en el primer siglo, hermanos, muy interesantemente, en los tiempos de Pablo, fíjese que ya había un credo, era el credo más, hermanos, antiguo de la iglesia. Y si quiere usted buscarlo conmigo, busquémoslo rápidamente. Se encuentra, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Una vez más, Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 3.
Déjame a mí un momentito mientras que yo lo busco. Voy a leer el 3 y el 4, versículo 3 y 4. Mire, interesante. Fíjense que a veces nosotros leemos la palabra y bueno, por lo menos yo, ¿verdad? A veces yo estoy leyendo algo y se me pasan ciertas cosas por desapercibido. Y a veces no me doy cuenta que hay veces que en la palabra hay, hermanos, cápsulas muy importantes que a veces se nos pasa, amén. Pero mire, este es el credo de la Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, Nueva Traducción Viviente. Mire, este es el primer credo de la iglesia, mire. Y esto es Pablo mandándole esta carta a los corintios. Y mire lo que dice Pablo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y aquí les va el credo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Mira, está cortito, pero este es el primer credo de la iglesia, hermanos, en el primer siglo, en los tiempos de Pablo. Mire, lo voy a leer una vez más. Dice Pablo, mire, yo les transmití, dice Pablo, las buenas noticias. Lo que a mí me transmitieron, dice Pablo, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados. Go back. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen que las Escrituras. Next. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo está diciendo, hijos, nosotros no estamos aquí inventando cuentos. Estamos hablando lo que dicen las Escrituras, dijo Pablo. Y ese es el primer credo. Ese credo que ustedes tienen en el himnario, ese era el primero. Mire qué cortito era anteriormente. Y ese credo, hermanos, era el evangelio que se predicaba en el primer siglo, hermanos. Y ese credo, hermanos, cortito como se mira ahí, hermanos, fue el anuncio del nuevo pacto. Y todos los que creían en ese credo, pues, disculpe la redundancia, hermanos, literalmente aceptaban la buena noticia y por lo cual aceptaban el nuevo pacto, hermanos. Y ese es el nuevo pacto que nosotros hemos aceptado, a pesar de que no somos judíos, sino que somos gentiles, somos etnos, somos hermanos de diferentes grupos étnicos, amén. Miren, los hermanos que están allá, los hermanos afroamericanos han aceptado el nuevo pacto. Nosotros aquí, mexicanos, guatemaltecos, hermanos de El Salvador, de diversos lugares, hemos aceptado el nuevo pacto. Y fíjense que los hermanos anglosajones han aceptado el nuevo pacto. Es lo más hermoso que hay, hermanos, de que a pesar, hermanos, de que nosotros no teníamos parte, hermanos, en el plan de Dios, por medio del nuevo pacto se nos dio la oportunidad, no solo de ser añadidos al nuevo pacto, sino que ahora somos, dice, se nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense, hermanos, de que a mí a veces se me hace difícil entender la gracia, la amabilidad, el cariño, el amor de Dios hacia nosotros. Se me hace, es más, todavía aún en estos años se me hace difícil, porque miro cómo era de difícil para los israelitas poder, hermanos, seguir tantas leyes, tantos ritos, tantas, hermanos, rituales. Y era tan difícil para ellos, hermanos. Mira, se destruyeron su templo 2 veces, en 586 antes de Cristo, después 70 después de Cristo. 2 veces destruyeron su templo. Tanto, hermanos, problema, hermanos. Pero a nosotros se nos hizo, bueno, relativamente se nos hizo fácil. Porque Dios dijo, ¿saben qué? Ustedes no pueden, son humanos imperfectos. ¿Saben qué? Voy a regresar a aquel árbol de vida. ¿Se acuerdan de que Adán y Eva, en lugar de comer del árbol de vida, del fruto del árbol de vida, comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal? Y eso, hermanos, simboliza la ley. Pero ahora Dios dijo, ¿saben qué? Les voy a dar chance otra vez.
Miran aquel madero que está allá. Miran aquel que está colgado en aquel madero. Coman de su fruto y tendrán vida. Miren eso. Qué lindura, hermanos. Qué belleza eso, hermanos. Por eso es que ahora tenemos vida y vida en abundancia. No estoy hablando de que vamos a ser, hermanos, perpetuos, hermanos, en este cuerpo. No, hermanos. Este cuerpo es nada más, hermanos, es una habitación temporal. Es una carpa temporal, dice. Un tabernáculo temporal, dice Pablo. Usted, lo que usted es, en verdad, hermanos, es su intelecto, es su alma. Y cuando Cristo venga, esta alma, su intelecto, hermanos, va a ser revestido en un cuerpo incorruptible. Y usted, hermano, va a vivir por la eternidad, fíjese. ¿Qué iremos a ver ahí arriba? ¿Qué iremos a ver arriba? Fíjese que usted se piensa que esto es lindo, hermanos. Esto queda, hermanos. Fíjese que hay personas, hermanos, de que han visto. Yo conozco a personas. Quisiera yo decir, como dijo Pablo hace 14 años, dice, yo no sé si fui llevado al cielo. Bueno, no dijo, no fui, si fui. Él dijo, él les hablaba como la tercera persona porque no quería jactarse. Dice, conozco a alguien que fue llevado al tercer cielo. Si fue en cuerpo, no lo sé. Si fue en espíritu, no lo sé. Pero vi cosas que ningún ojo ha visto. Y yo conozco a personas que han visto cosas así. Y yo quisiera jactarme y decir, fíjense, hermanos, de que fui yo, pero yo no tengo, hermanos, esa dicha, hermanos. Pero, ¿qué iremos a ver ahí arriba con esos cuerpos incorruptibles? Y fíjense, hermano, que todo esto que se nos va a ser dados, hermanos, en el futuro, es producto del nuevo pacto. ¿Usted cree que el nuevo pacto es nada más por ahorita, que estamos aquí sentados, hermanos, dando gloria a Dios un ratito y después nos vamos a ir y otra rutina otra vez, cada domingo? Ese no es el nuevo pacto. Estamos aquí, hermanos, alabando al Señor, porque cuando muramos en esta carne, vamos a ser revestidos, hermanos, en otro cuerpo. Y cuando venga Cristo, hermanos, nos vamos a ir con Él, hermanos, no sé cuántos, hermanos, a qué velocidad nos vamos a ir para el cielo con Él, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pam!, hermanos, vamos a ser, hermanos, transformados y vamos a ser, hermanos, no sé cómo, pero vamos a ser llevados, hermanos, a otro lugar hermoso. Eso es lo que a mí me motiva. Eso es lo que a mí me motiva. Fíjense, hermanos, que miren, tenemos otra cosa, tengo que apurarme, pero ¿se acuerdan de los saduceos, hermanos? Los saduceos, hermanos, ellos no creían en la resurrección. Y dijo, y fíjense qué triste es eso. Porque para los saduceos esto era lo mejor que les iba a pasar en toda la eternidad. Pero fíjense que para nosotros, como dice el pastor Greg Laurie, esto es lo peor que nos va a pasar en la eternidad. Porque lo mejor está por venir. Y no digo, hermanos, lo mejor está por venir. Mañana le van a dar, usted va a tener el carro del año, que el Mercedes-Benz que usted quería, lo va a tener mañana. ¿Se acuerdan de qué? Agarre arrebate su Mercedes, hermanos. Arrebate su casa. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo mejor está por venir. De que cuando venga Cristo, nosotros nos vamos a ir con Él, hermanos. Eso es lo mejor que está por venir. Eso es lo mejor que está por venir. Y ese es el punto, hermanos, del nuevo pacto. Voy a leer, hermanos, 2 de Corintios capítulo 3. Lo voy a leer rápido. Voy a tratar de no tardar mucho en esto, hermanos, porque ya lo leímos la semana pasada, pero quiero dar un repasito ahí rápido. Lo voy a leer yo todo. Síganme, por favor, con su vista. Voy a tratar de no hacer pausas porque tenemos otra actividad. Amén. Deme un momentito aquí mientras que yo lo busco. Salud. 2 de Corintios capítulo 3. Dice la palabra del Señor así, Nueva Traducción Viviente. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, le preguntaba Pablo a los corintios. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón o en su corazón, lo dicen otras escrituras. Traducciones. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado
de nuestro ministerio entre ustedes, dice Pablo. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. Mire, esa carta que Pablo escribió en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo sigue haciendo cuando leemos esto, dice que fue escrita por medio del Espíritu. Amén. Está escribiendo sus estatutos de Dios en nuestros corazones. Dice, no está tallada en tablas de piedra, sino que en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros. Mire lo que dice Pablo. Él nos capacitó a mí y a los otros discípulos, a los otros apóstoles. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes. Oigan bien esto, hermanos, para que cuando nos digan cosas allá afuera no nos vengan, hermanos, a mentir, hermanos, porque el diablo es mentiroso, hermanos. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto, dice el 6. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto, oiga esto, el antiguo pacto escrito termina en muerte, porque la paga del pecado es muerte, amén. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El Espíritu da life, vida. Vida, el Espíritu, ese es el nuevo pacto. Por eso es que estamos aquí, hermanos. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Ahora que el Espíritu Santo da vida, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Pregunta Pablo. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios por medio de Cristo? Amén. De hecho, dice, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. ¿Y cuántos estamos en el nuevo camino? Somos seguidores del camino, amén. ¿Se acuerdan que antes que nos llamaran cristianos, nos decían a nosotros, son seguidores del camino, amén? Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, que se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esta gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, y esto es verdad todavía para los judíos, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Eso es lo que estábamos hablando estos últimos meses, de que los judíos tienen un velo, hermanos, que no les deja ver la verdad de Cristo. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Y ese velo ya ha sido quitado de usted y se quitó de mí cuando creímos en Cristo. Y si ellos algún día creen en Cristo, ese velo se les va a ser quitado. El 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien, mira esto es hermosísimo. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ese es usted y yo, se nos ha quitado el velo. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que Cristo decía, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que seamos transformados a su imagen gloriosa. Rápidamente, por favor, sígame ahora, hermanos, Vamos a seguir ahora, hermanos, rápidamente a
Hebreos capítulo 9, hermanos, versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13, por favor. Y voy a leer, hermanos, desde el 13 hasta el 15. Por favor, sígame con su vista, se lo pido. Mira, hermanos, nadie sabe exactamente quién escribió la carta de los hebreos. Lo único que puedo decirles es que es una carta hermosísima, hermanos, dirigida al pueblo de Dios para enseñarle a los judíos, hermanos, acerca del nuevo pacto. Y vamos a leer solo un poquito de eso, de esta hermosa trabajo literario. Dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto para nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer ¿qué? Pacto. Ese era el viejo pacto, este es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es por medio de Cristo. Antes, hermanos, para que fueran los hebreos, los judíos, los israelitas justos, tenían que, hermanos, matar, hermanos, animalitos, degollar animalitos, hermanos, para derramar su sangre y también para quemar su carne, hermanos, en el altar de bronce. Pero dice, ese era el antiguo pacto, ese era ese sistema antiguo, dice el autor de Hebreos. Ahorita hay un nuevo sistema, hay un nuevo pacto. El nuevo sistema es que creamos en el Evangelio de Cristo y por medio de su sacrificio, ahora nosotros somos hechos justificados por medio de su sangre. Fíjense, hermanos, hay un antiguo pacto, pero muchos quieren regresar al antiguo pacto. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo entiendo. Nunca lo voy a entender. Pero hay muchas personas, bueno, tal vez porque Satanás ha cegado las mentes. Pero si alguien, hermanos, estudia la palabra y por alguna razón quiere regresar al nuevo pacto, es porque tiene una agenda, hermanos, propia, porque está muy claro aquí. O sea, si de veras no quieren el nuevo pacto, entonces agarren todo el Nuevo Testamento, agarren una Biblia, agarren todas las hojas del libro del Testamento, háganlo en una bolita y tírenlo a la basura. Y quédense nada más con el Antiguo Testamento. Pero si ustedes de veras, bueno, no ustedes en general, pero sí las personas, mejor dicho, quieren de veras vivir el Evangelio, tienen, hermanos, que entender el nuevo pacto, que somos nuevas criaturas por medio de Cristo Jesús. Amén. Y esto está todo en la Biblia. Amén. Bueno, rápidamente, ahora por favor síganme a Primera de Corintios capítulo 11. Ya vamos a terminar. Denme 5 minutos y si las hermanas pueden ir, por favor, hermanas, ya. Oh, no, ya está aquí, no lo había visto, perdón. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Hermanos, ¿se acuerdan de que en sí, hermanos, la cena que nuestro Señor Jesucristo, disfruta con sus discípulos, con los 12, esa cena, hermanos, que ellos disfrutaban era la cena de la Pascua, amén. Era la Pascua, the Passover, Pascua. Y hermanos, la Pascua, hermanos, ellos tenían, hermanos, que disfrutar, hermanos, su vino, su pan sin levadura, hermanos, el cordero de la Pascua, tenían que disfrutar la carne del cordero, tenían que comer ciertas hierbas no
no como muy ostentosas, sino que hierbas un poco agrias, hermanos. Era una cena ni muy, hermanos, elegante, pero tampoco ni muy, ¿verdad? Simple. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo empieza a comer, hermanos, con sus discípulos. Empiezan a disfrutar esa cena, hermanos. Pero al final de la cena, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, toma una copa, la llena de vino. Y después toma, hermanos, el pan sin levadura. Y ese pan sin levadura, hermanos, me imagino que era un pan, hermanos, que muy, muy delgadito, casi como una tortilla. Estuvimos hablando de esto hace unas semanas atrás. Y hermanos, empieza nuestro Señor Jesucristo a anunciar algo muy importante a sus discípulos. Y lo vamos a leer en estos instantes, una vez más. Primera de Corintios capítulo 11. Denme un segundito mientras que yo lo busco. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice la palabra del Señor así. Mire una vez más Pablo aquí dando doctrina. Dice, pues yo les transmito, dice Pablo, lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, mire, oigan esto, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es ¿qué? El nuevo pacto entre Dios y su pueblo, de acuerdo, confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ahora para nosotros ya no es la Pascua, sino que para nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre, anunciamos que ya no vivimos en un antiguo pacto, sino que vivimos en un nuevo pacto. Vivimos en un nuevo pacto. Y dice, nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento, dice, hagan esto todas las veces que pudieran en memoria de mí. Cuando nosotros, hermanos, tomamos este jugo de uva, porque lo que nosotros usamos no es alcohólico, amén, es un jugo de uva. Cuando usted agarra este jugo de uva y cuando usted lo toma, hermanos, ese jugo de uva, usted acuérdese, hermanos, traiga en memoria de que ya no vivimos en un antiguo pacto, porque la copa, hermanos, simboliza el nuevo pacto en Cristo cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en